Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hampa Bruta, el canal donde investigamos con rigor las historias reales que marcaron el rumbo del crimen organizado en América Latina y más allá. Aquí no glorificamos a nadie, no justificamos la violencia ni enaltecemos a quienes la ejercieron. Nuestra misión es contar los hechos como fueron, con una narración envolvente que permita entender los orígenes, el ascenso y el impacto de quienes jugaron un papel clave en estas redes de poder. En este episodio, viajamos a la frontera norte de México para conocer a uno de los personajes más enigmáticos y poderosos del Bajo Mundo, Juan Nepomuceno Guerra, conocido como Don Juan o el Padrino de Matamoros. Un hombre que no necesitó de grandes despliegues ni titulares para construir un imperio y cuya influencia se extendió por décadas sin haber sido tocado por la justicia. Esta es la historia del fundador no oficial del Cártel del Golfo, el arquitecto de un modelo de contrabando que se transformaría, años más tarde, en una de las organizaciones más temidas del continente. Prepárate para conocer el origen de todo, y recuerda, si te interesan estas historias contadas con investigación, precisión y sin filtros innecesarios, te invitamos a ser parte activa de esta comunidad. Suscribirte, activar la campana, comentar y compartir nos permite seguir narrando lo que muchos prefieren callar. También puedes unirte como miembro del canal para apoyar directamente este proyecto. Y ahora sí, acompáñanos a descubrir la historia de Don Juan, el hombre que desde Matamoros sembró las raíces de un imperio criminal que cambió para siempre la frontera norte de México. En el año de 1915, en Brownsville, Texas, nacía un niño que con el tiempo se convertiría en uno de los personajes más influyentes, discretos y enigmáticos en la historia criminal de México. Otras fuentes señalan que nació en Matamoros. Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, conocido por generaciones como Don Juan, el Padrino de Matamoros o simplemente Nepo. Su historia no solo cimentó las bases de una de las organizaciones criminales más poderosas del país, sino que también representa una era en la que el crimen y la política caminaban por la misma vereda, sin necesidad de ocultarlo demasiado. Durante los años 20, mientras México salía lentamente del torbellino revolucionario y Estados Unidos imponía su famosa Ley Volstead, también conocida como la Ley Seca, las fronteras norteñas se convirtieron en corredores naturales para el tráfico de alcohol. Juan, con apenas 14-15 años de edad, ya era parte del engranaje delictivo de Virgilio Barrera, un traficante de cannabis y opiáceos con conexiones internacionales. Virgilio Barrera comandaba una célula conocida como Los Pasadores, dedicada al trasiego de estupefacientes hacia el norte, y fue ahí donde el joven Nepomuceno comenzó a forjar su nombre. En la década de 1930, tras la detención de Virgilio Barrera, Juan Nepomuceno Guerra decidió trazar su propio destino y emprendió su propio camino. Aprovechando el contexto entre Estados Unidos y el lado mexicano, se especializó en el contrabando de whisky y cerveza, justo cuando del lado estadounidense las autoridades federales perseguían el alcohol como si se tratara de oro líquido. Mientras la ley seca comenzaba a extinguirse a nivel federal en 1933, en estados como Texas aún persistían restricciones locales que mantenían vivo el mercado negro. Fue entonces cuando Matamoros, la ciudad fronteriza de Tamaulipas, se convirtió en su centro de operaciones. Desde allí, Don Juan organizaba el paso constante de cargamentos hacia el norte, creando una red fluida, eficiente y, sobre todo, protegida gracias al soborno y la corrupción. La conexión con Chicago se volvió una de las piezas más intrigantes y sorprendentes de su ascenso. Durante los años dorados del crimen organizado en el Medio Oeste, su nombre apareció en informes que lo señalaban como uno de los proveedores fronterizos de confianza. Aunque no hay registros fotográficos ni evidencia pública directa de encuentros, se le menciona como parte de la cadena que alimentaba a mafiosos de alto perfil, incluyendo al mismísimo Al Capone, uno de los criminales más famosos de la historia estadounidense. A diferencia de muchos criminales de la época, Nepomuceno operaba con discreción.
Evitaba la violencia y prefería negociar, influir, sobornar. Muchos pensaron que su negocio colapsaría cuando terminó la prohibición en Estados Unidos, pero fue ahí cuando dejó claro que no era un simple contrabandista, sino un estratega. Lejos de retirarse, diversificó su modelo: casas de apuestas, prostitución, tráfico de autos robados y redes de protección fiscal. Para Don Juan, el contrabando no era solo un negocio, era un sistema adaptable. Donde otros veían el final, él encontraba nuevas rutas. Para los años 40, Juan Nepomuceno Guerra ya era más que un simple contrabandista. Sus hermanos, Roberto y Arturo, colaboraban estrechamente. Roberto, en particular, ocupó cargos oficiales como jefe de la Oficina Fiscal de Tamaulipas, un puesto clave, ya que dicha institución debía precisamente combatir el contrabando que él ayudaba a facilitar. Era un doble juego, perfectamente sincronizado. Con ese tipo de protección institucional, la organización de Don Juan operaba sin freno ni consecuencias legales. La historia toma un giro oscuro con una anécdota que, si bien nunca fue confirmada oficialmente, ha sido relatada por cronistas fronterizos y periodistas de investigación. El presunto homicidio de su esposa, Gloria Landeros, en 1947, a manos del propio Don Juan a raíz de un ataque de celos. La historia, enterrada en el rumor, rara vez fue abordada por la prensa local, debido al enorme control que Guerra ejercía sobre los medios y el gobierno. Otro episodio polémico, sin pruebas concluyentes, fue la supuesta ejecución del hijo de Pancho Villa. Aunque también rodeada de ambigüedad, esta versión refuerza la imagen de Guerra como alguien con la sangre fría para eliminar obstáculos, incluso si estos estaban rodeados de un aura legendaria. A pesar de todo, Don Juan insistía en definirse como un hombre de negocios, un trabajador. Era común verlo caminar por las calles de Matamoros, saludar a conocidos y entrar a su bar preferido en Piedras Negras, donde solía reunirse con políticos, empresarios y agentes fronterizos. Incluso, presuntamente, llegó a colaborar estrechamente con Raúl Salinas Lozano, padre del expresidente Carlos Salinas de Gortari, lo que le permitió afianzar aún más su red de protección en la capital mexicana. Uno de sus grandes logros, sin duda, fue crear una organización ilegal transfronteriza, sin haber pasado, según registros oficiales, más que unas cuantas horas en prisión. Ni las autoridades estadounidenses ni las mexicanas pudieron tocarlo. Su expediente judicial era sorprendentemente delgado, lo que contrasta con su enorme influencia en el submundo criminal. Mientras tanto, el mundo del contrabando evolucionaba. En los años 50 y 60, el Padrino de Matamoros había consolidado una red binacional que garantizaba el paso seguro para todo tipo de mercancías, desde electrodomésticos hasta armas, desde tabaco cubano hasta café centroamericano. Su verdadero poder, sin embargo, estaba en su capacidad para comprar silencio. Juan Nepomuceno Guerra no era un pistolero, era un diplomático del delito. Su arma era el soborno, su ejército, una red de funcionarios y autoridades leales a su billetera. Esa influencia quedó demostrada cuando Emilio Martínez Manatú, un hombre cercano a Don Juan, se convirtió en secretario personal del presidente Gustavo Díaz Ordaz a finales de los años 60. Don Juan no era un simple criminal, era un operador político, un patriarca que movía piezas en la élite del poder. Su legado empezaba a consolidarse con más fuerza en los años 60 y 70, cuando decide delegar progresivamente responsabilidades a su sobrino favorito, un joven ambicioso llamado Juan García Ábrego. Pero esa parte de la historia, la transformación del contrabando al tráfico de polvo blanco, es una evolución que marcaría el inicio de una nueva era, una mucho más oscura, letal y sofisticada. Juan García Ábrego, su sobrino, creció observando cada uno de los movimientos del tío. Fue criado, según informes de inteligencia estadounidenses, robando autos antes de escalar posiciones dentro del clan. Juan Nepomuceno Guerra, siempre cauto,
no permitió que su organización ingresara de lleno al tráfico de sustancias ilegales hasta bien entrada la década de los 70. La razón era clara. El polvo blanco, que comenzaba a inundar las calles de Estados Unidos, traía consigo un nuevo nivel de vigilancia internacional. Para don Juan, esa exposición era peligrosa. Sin embargo, ante la insistencia de su sobrino y viendo las ganancias que los clanes colombianos obtenían, finalmente accedió, pero bajo condiciones estrictas. Él no negociaría con los sudamericanos y la organización no se arriesgaría recuperando cargamentos perdidos. Solo se prestarían las rutas, las conexiones y el silencio comprado. Así, el clan dejó de ser una red de contrabandistas para transformarse en lo que después sería conocido como el Clan del Golfo, un nombre que don Juan jamás reconocería públicamente. En sus palabras, él seguía siendo solo un empresario de la frontera. Ya en los años 80, mientras su sobrino García Ábrego se consolidaba como uno de los líderes criminales más temidos y buscados del continente, Guerra comenzó a retirarse. En su bar, sentado en silla de ruedas, observaba desde la sombra cómo el imperio que construyó en silencio se expandía con velocidad y ferocidad. Aunque ya no manejaba la operación diaria, todos sabían que aún tenía la última palabra. Don Juan había logrado lo que pocos, vivir del contrabando y el crimen organizado durante más de 6 décadas, amasar una fortuna, controlar territorios enteros, pactar con políticos y, a pesar de todo, mantenerse libre. Nunca pasó más que unas horas en una cárcel estadounidense y jamás fue juzgado en México. Un informe lo describía como un bandolero cauteloso, pero en realidad era mucho más. Era el arquitecto de la frontera criminal. Al llegar los años 90, Juan Nepomuceno Guerra era una leyenda viva. Su poder ya no residía en el control directo de las operaciones, sino en el respeto, o miedo, que infundía su nombre. Sentado en su silla de ruedas en su icónico bar de Matamoros, recibía visitantes de todos los niveles, desde alcaldes y jefes de policía hasta traficantes jóvenes que acudían en busca de consejo. Algunos lo veían como un patriarca sabio, otros como el verdadero jefe de jefes, mucho antes de que ese apodo circulara entre otros capos como Miguel Ángel Félix Gallardo. En 1993, un periodista de Monterrey logró lo impensable, entrevistar al mítico Don Juan. El video muestra a un hombre anciano, de voz baja pero firme, que negaba cualquier vínculo con el crimen organizado o el tráfico de narcóticos. Yo soy un comerciante, no le debo nada a nadie, que me prueben lo contrario, dijo con una sonrisa socarrona. Sus palabras no eran una defensa vacía. Durante más de 60 años, ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses pudieron probarle un solo delito mayor. Pero el mundo que había ayudado a construir empezaba a cambiar. Su sobrino, Juan García Ábrego, había transformado lo que alguna vez fue una red de contrabando en una poderosa organización de tráfico de sustancias ilícitas que movía toneladas de cocaína desde Colombia hasta Houston. Las rutas abiertas por Don Juan eran ahora autopistas para un comercio mucho más violento y lucrativo. A principios de 1996, García Ábrego fue capturado por elementos de la entonces Policía Judicial Federal en Monterrey y entregado rápidamente a la DEA. Para entonces, ya estaba en la lista de los 10 criminales más buscados del FBI. Su caída representó un golpe mortal para el Clan del Golfo, pero para Don Juan fue simplemente la confirmación de algo que había advertido durante años, que el tráfico de narcóticos atraía una atención que el contrabando jamás provocó. El anciano Nepomuceno Guerra no mostró públicamente ninguna reacción a la caída de su sobrino. Su política de bajo perfil se mantuvo intacta. A pesar de que presuntamente era evidente que su familia había estado en el centro de una organización criminal transnacional, él seguía caminando libre por Matamoros, entre saludos discretos y reverencias silenciosas. En sus últimos años se le veía poco, casi siempre rodeado de allegados leales. Algunos afirman que se volvió más solitario,
Otros aseguran que seguía tomando decisiones clave desde la sombra. En el año 2001, Juan Nepomuceno Guerra falleció por causas naturales a los 86 años. Su muerte no causó grandes revuelos en los medios nacionales, pero en la frontera, donde su nombre era sinónimo de poder, se vivió como el fin de una era. Fue velado con discreción, en un funeral sin ostentación, custodiado por un pequeño círculo de familiares y amigos. Años después, un detalle llamó la atención de periodistas e historiadores locales. Una calle de Matamoros fue rebautizada con su nombre. Para unos, era un acto de homenaje a un empresario y benefactor local. Para otros, una muestra del poder que aún en la muerte ejercía un hombre que había moldeado la historia del crimen organizado en México. Juan Nepomuceno Guerra nunca fue capturado, nunca pisó una prisión mexicana y murió en su tierra, rodeado por el respeto de quienes lo veían como un pionero. Fue un hombre que entendió que el poder no siempre se grita con balas, sino que puede tejerse con paciencia, lealtad comprada y silencios costosos. Su legado, sin embargo, es ambivalente. Por un lado, construyó una estructura de contrabando que durante décadas evitó la violencia que hoy caracteriza al tráfico de narcóticos. Por otro, fue la mente maestra que permitió la consolidación del Clan del Golfo, una de las organizaciones más violentas y sanguinarias de los años siguientes. En la historia del AMPA mexicana, Don Juan fue algo más que un pionero. Fue el arquitecto silencioso de una era de sombras que aún no termina. Su historia, tejida entre rumores, silencios y verdades a medias, sigue siendo una advertencia viva. En la frontera, el verdadero poder no siempre se ve, pero siempre se siente. Y el nombre de Juan Nepomuceno Guerra sigue flotando como un susurro entre los muros de Matamoros. Un susurro que dice, aquí empezó todo. La historia de Juan Nepomuceno Guerra es, en muchos sentidos, la historia del nacimiento de una estructura que aún hoy sigue marcando a México. No fue el más violento, ni el más mediático, pero supo entender el valor de la discreción, la corrupción y el silencio como herramientas de poder. Su legado, aunque envuelto en respeto por algunos, también dejó una herencia de impunidad, colusión y estructuras paralelas que socavan el Estado de Derecho. Porque cuando las instituciones se venden y la ley se negocia, nacen imperios que no necesitan disparar para dominar. Y en ese contexto, figuras como Don Juan florecieron sin oposición. Es fundamental recordar que estas historias no son solo crónicas del pasado, sino advertencias del presente. Entender cómo llegamos aquí es el primer paso para evitar que se repita, porque mientras las causas profundas como la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades no se enfrenten, seguirán surgiendo nuevos nombres que tomarán el relevo en esta cadena interminable de violencia encubierta. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las raíces del crimen organizado. Si valoras los contenidos que exponen la historia sin maquillaje con datos, investigación y una mirada crítica, suscríbete a El AMPA Bruta, activa la campana y comparte este video con quienes buscan entender, más allá del mito, cómo opera el verdadero poder desde las sombras. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.